Este tema de la elección del pueblo. Diputado Pedraza, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista de RTP. Como ha visto la oposición, esta elección fallida nuevamente del defensor del pueblo. Buenos días, Irgen. Un saludo a todos los que siguen su programa. Más bien, gracias por la invitación a ustedes. Irgen, yo creo que hay que analizar dos escenarios. El primer escenario es la convocatoria sorpresiva con la que nos hacen conocer a nosotros el presidente de la Asamblea para este día jueves. Una convocatoria que está vinculada para mí más para tapar, como una cortina de humo, por decirlo así, los problemas internos que tiene el movimiento al socialismo y lo que había sucedido el día domingo en esta pugna que tienen por el Ministerio de Gobierno. Esa razón de llamarnos de esta forma hace que vayamos a una elección sin un elemento importante, alguien que es no solamente el consenso, sino más bien el acuerdo que debe existir para viabilizar a través de las competencias que tiene la Asamblea Legislativa una elección para generar un defensor del pueblo, devolviéndole la institucionalidad a la Asamblea, que por la Constitución es quien está llamada a elegir a esta autoridad. Creo que esos dos escenarios han hecho de que ayer tengamos una votación similar a la que habíamos tenido la última vez y en ese marco, lamentablemente, no poder elegir a un defensor del pueblo como la población lo estaba esperando. Ahora, diputado, ¿usted conoce los pormenores de lo que se habló cuando el presidente nato del Congreso, David Choquehuanca, pide una pausa en esta asamblea y convoca a jefes de bancada, al presidente de diputados y al presidente de senadores a una reunión? ¿Qué es lo que se habló en esta reunión? Irgen, el presidente convoca a raíz de que Comunidad Ciudadana, con la intervención del doctor Alarcón, quien es mi colega y jefe de bancada, y mi persona solicitamos que se haga un cuarto intermedio. Ni siquiera hubo una predisposición en un principio de que los jefes de bancada de ambas fuerzas, tanto de oposición como de oficialismo, puedan entrar entendiendo que no había habido ni siquiera un acuerdo, ni siquiera una posición oficial días atrás para generar otro ambiente en esta elección. Lo que nosotros vamos a plantear es lo que hemos venido señalando. La Asamblea Legislativa tiene que recuperar la institucionalidad por una parte y por otra reencauzar el proceso tomando en cuenta que había varios otros postulantes que tienen las mismas condiciones y los mismos derechos para poder plantearse como candidatos, más allá de las votaciones, tener las mismas oportunidades, pero el movimiento al socialismo simplemente hizo la pausa para mostrar una amplitud cuando en realidad no había una propuesta y quienes manejan y ejercen el poder son ellos. Entonces la posición está en que no entienden que ya la composición política ha cambiado de la Asamblea Legislativa y en ese marco tienen que comprender que no tienen los 2/3 y no tener los 2/3 implica también replantearse y ceder en algunas circunstancias respecto a qué se debió haber hecho una votación. Yo tengo entendido que más ha sido una charla de darse un espacio para volver a una demagogia dentro de la Asamblea y mantener esta suposición radical donde ellos dicen, bueno, ustedes van a hacer lo que nosotros queramos y no ellos más bien buscar el consenso y el diálogo para tener un acuerdo donde se beneficie a la población y sobre todo, voy a reiterar, sea la Asamblea la que designe y no leer estas sentencias apócrifas de un tribunal constitucional de la Ciudad de La Paz, que yo no entiendo cuál será la circunstancia de esos magistrados que han tomado una definición de ponernos un plazo y sobre todo habilitar la posible designación por decreto, que creo que en algunas de las filas del movimiento al socialismo es la decisión ya tomada políticamente. Ahora, eso lo que usted manifiesta es muy preocupante porque si vemos de forma amplia este tema, esta responsabilidad, si usted quiere, de la Asamblea Legislativa que se va a ver, que se ha visto por lo menos hasta ahora empantanada y que al final el próximo defensor del pueblo ni siquiera saldría de la Asamblea, o por lo menos de esta Asamblea. Una opción sería que continúe el interinato de Nadia Cruz, o lo segundo, que a través de un decreto se nombre un nuevo defensor del pueblo. Entonces ahí creo que, no sé si es la palabra correcta, diputado, la Asamblea se aplazaría. No, sin lugar a dudas que es un escenario el que usted plantea, de los dos, mejor dicho, que se pueden dar. Su conclusión es la más clara para que la población lo entienda, sería un aplazo. Por eso nosotros hablamos de devolverle la institucionalidad a la Asamblea. Los parlamentarios del MAS tienen que comprender y sus asesores
que de qué sirve generar un consenso para la elección del defensor del pueblo cuando comunidad ciudadana ha entrado en una situación de buena fe, se ha hecho un proceso de preselección, para que cuando culmine todo el proceso de preselección vuelvan a la construcción que tienen de tiempo atrás, es decir, ahora votan por lo que yo quiero, no por lo que se debería consensuar. Yo pienso que además no solamente sería un aplazo, sino que se incurrirían ilegalidades tremendas al quitarle su competencia constitucional a la Asamblea y sobre todo vulnerar la independencia de poderes. Creo que el Constitucional a través de estas dos autoridades ha cometido un error porque ellos no pueden desde ninguna óptica invadir las competencias y menos aún inmiscuirse en situaciones que son netamente competencias constitucionales de la Asamblea, porque hay una básica, ¿no? La independencia de poderes. Lo que hay es coordinación, pero no hay sometimiento. Y creo yo que la justicia más el Ejecutivo están optando por esa incapacidad que tienen de generar acuerdos y consensos para entrar a lo que Evo Morales lamentablemente ha dejado en este nuevo gobierno, que no debería existir, que es el le meto nomás. Ahora, diputado, de forma breve, yo cada vez quedo más confundido porque entiendo de que si la comisión ha elegido a un número determinado de personas, cualquiera de estas personas cumple con los requisitos y podría ser defensor del pueblo. Pero escucho a algunos diputados del Movimiento al Socialismo mencionar que hay uno, el primero, es el mejor. Finalmente, eso entiendo que empantana esta determinación de elegir al defensor del pueblo. Totalmente de acuerdo. En ninguna parte la convocatoria dice que el primero será el defensor del pueblo. Lo que dice más bien es que los candidatos que tienen las condiciones más óptimas que dice la Constitución en términos de defensa de derechos humanos, en términos de meritocracia y capacidad, serán elegidos para que de esa terna se pueda elegir al defensor del pueblo. Lo lamentable, vuelvo a reiterar, es que el MAS pretende generar un consenso al iniciar el proceso de elección, y ya cuando llegamos a la parte de culminación de la designación, vuelve a esa construcción autocrática, hegemónica, de querer decir, bueno, esto es lo que yo pienso y a esto te tienes que sumar. Y es un grave error, tal vez por la incapacidad de comprender que estamos en otro momento político donde no tienen los 2/3 y son otros los mecanismos que ellos deben empezar a trabajarlos. Diputado Pedraza, le agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista de RTP. Para mí, Irgen, un saludo y gracias por la invitación, que tengan una excelente jornada el día de hoy. Igualmente, ahí estaba Marcelo Pedraza, diputado de Comunidad Ciudadana, conversando con nosotros. ¿Qué le parece si le damos